Listo. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, sugerencia, comentario o quisiera aportar algo? No. Bueno, pues vamos a iniciar. Bien, ya estamos en la clase, bueno, no es la clase número 3, o creo que sí, ya es la 3, del módulo 2. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el uso del histograma, el exposímetro, que son parte de la exposición fotográfica. La clase pasada vimos el triángulo de exposición, que fue diafragma, ISO y obturación. El día de hoy vamos a ver cómo medimos o cómo vamos a saber cuando nuestra cámara pues justamente tiene la luz equilibrada de cierta manera o cuánta luz tiene. Y aparte vamos a conocer lo que es el enfoque y la profundidad de campo. Es decir, nos vamos directamente a enfoque y seguimos con exposición fotográfica. Bien, comentábamos que el triángulo de la exposición son los 3 elementos que van a ir de la mano. Si vamos a modificar uno, forzosamente tendríamos que compensar la luz con los otros 2. A su vez, pues bueno, cada opción va a ser, a su vez, cada opción nos va a permitir realizar ciertas cosas. Por ejemplo, decíamos que velocidad de obturación se van a dividir en 2, velocidades rápidas y velocidades lentas. O los podemos conocer como corta exposición o larga exposición. Cuando tenemos una velocidad que es de larga exposición o una velocidad lenta, vamos a tener más luz y nuestra fotografía va a empezar a tener movimiento. Cuando tenemos una velocidad rápida o corta, vamos a tener menos luz y nuestra fotografía ya no va a tener movimiento, lo vamos a conocer como un congelado. Y bien, la velocidad de obturación se va a medir por fracciones de segundos. Vamos a utilizar como referencia, habíamos dicho únicamente referencia, la parte de 1/250. 1/250 para arriba, estoy hablando de 1/500, 700, 1/1000, 1/4000, va a ser una velocidad corta o una velocidad rápida. 1/250 hacia abajo, 1/100, estamos hablando ya de 1 segundo, 30 segundos. Esta es una velocidad rápida, lenta, y vamos a tener más luz y movimiento. A su vez tenemos el ISO, el cual nos va a marcar la luminancia. Hay que tener cuidado con el ISO porque después de 400 vamos a tener ruido, que son cuadritos de píxel. Y finalmente, apertura de diafragma, la cual pues se basa mediante el diafragma. En un teléfono celular ya tenemos un diafragma fijo y en una cámara sí podemos manipularlo. El diafragma se va a medir por el número F, un F número grande, por así decirlo, por ejemplo F22, va a ser un diafragma realmente muy cerrado. Un F número pequeño, 2.8, 1.7, 5.6, va a ser un diafragma abierto y por ende va a entrar más luz. Pero la apertura de diafragma también nos va a empezar a medir la parte de la profundidad de campo. La profundidad de campo justamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bien, esto fue lo que vimos la sesión pasada. Acá hay un ejemplo de una fotografía. Esta fotografía está hecha con una larga exposición. Podemos observar que se empiezan a manejar las luces. Es una fotografía ya con movimiento. ¿Cómo la hacemos normalmente? Necesitamos a veces uso de tripié. Es importante que cuando utilizamos largas exposiciones utilicemos un soporte para que la cámara no se mueva y nos dé la fotografía, podríamos decir, fuera de foco o que se vea movida. Bueno, movida en el aspecto que no nos salga como querramos, que se mueva mucho. Y bien, este tipo de fotografía también hay que cuidar la parte de la luz y la parte del diafragma.
por ejemplo, si estamos creando esta fotografía en la noche, vamos a estar conscientes que una larga exposición nos va a dar muchísima luz. Entonces, pues valdría la pena medir el ISO y medir el diafragma para que nuestra foto no nos salga o muy clara o muy oscura. Y bueno, esta sería una fotografía congelada. Esta es con una velocidad rápida. También vamos a checar la parte de la luz. Hay que estar consciente que una velocidad rápida va a entrar menos luz y por lo tanto nosotros vamos a compensar el equilibrio de la luz con diafragma, con velocidad, sí, diafragma y también con ISO. En el caso del teléfono, pues bueno, ya sabemos que nuestro diafragma es grande, entonces nos vamos a mover con el ISO. Y en todo caso, pues comenzar a utilizar una velocidad que nos permita incluso hasta una velocidad tal vez pasándonos un poquito que sea larga, pero con un uso de tripié para que nos permita pues crear esta parte del congelado. También es importante empezar a medir cuánta luz hay. A veces vamos a necesitar más fuentes de luz para que se compense. Este también sería una fotografía con una velocidad rápida. Y bien, ahora sí, ¿cómo nosotros vamos a saber si nuestra foto tiene la luz correcta? Para eso nos vamos a basar en dos elementos. Podemos utilizar dos herramientas, mejor dicho. Uno es el llamado histograma y el otro es el exposímetro. El histograma tiene dos diferentes, el de luminancia y el del canal RGB. Nosotros vamos a hacer uso del de histograma de luminancia. El histograma de luminancia de una fotografía va a ser la representación gráfica de los tonos grises desde el negro hasta el blanco. Estos básicamente son los que que es la frecuencia de esos tonos. Lo vamos a dividir por el eje vertical y el eje horizontal. Más adelante veamos cómo nosotros vamos a aprender a leer el histograma. El histograma permite saber si la imagen está oscura o con mucho brillo o si tiene iluminaciones o sombras en exceso. Ese sería nuestro histograma. En los teléfonos nos permite activar el histograma. De hecho, en la aplicación de cámara FV5 Lite hay una opción. Si quieren más adelante comparto pantalla para que todos podamos o quienes estén utilizando el teléfono puedan activar el histograma. El histograma, tal como habíamos mencionado, tiene dos ejes. Tiene el eje vertical y el eje horizontal. Nosotros los vamos a empezar a leer de esta manera. El eje horizontal, que es de acá, se va a dividir de los negros hasta los blancos. En medio, seguido del negro vamos a tener el eje de las sombras, los tonos medios, que también los vamos a conocer como exposición, luces altas y finalmente los blancos. Y el eje del vertical nos va a marcar la cantidad de píxeles. Hasta abajo son menos píxeles y hasta arriba son más píxeles. Entonces, si yo que ya sé que así se compone un histograma, ¿cómo lo voy a empezar a leer? Pues bueno, me voy a guiar mediante estos picos. Yo puedo ver aquí, por ejemplo, que mi pico, está en la parte de los menos píxeles y pues está en la parte de las sombras. Quiere decir, entonces, que pues bueno, mi fotografía tiene pocas sombras. Me subo, aquí yo veo que mi pico está en la parte de más píxeles y en la de tonos medios. Quiere decir que entonces, pues mi fotografía está compensada en luz. En la parte de luces y los blancos estoy viendo que de toda la foto tengo menos píxeles entre luces y blancos aproximadamente. Me estoy dando una idea que es una fotografía que la luz está bien medida, que no tiene ni exceso de sombras, pero tampoco quiere decir que no tenga nada de sombras, o sea que está bien hasta cierto punto. Recordemos que al final del día la foto es algo subjetivo y pues muchas veces nosotros vamos a crear fotografías tal vez hasta con sombras muy marcadas. También vamos a comenzar a checar
Por ejemplo, si mi histograma, yo veo que mi picote está hasta el lado izquierdo y aparte está hasta arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que mi fotografía está completamente oscura, porque no tengo ningún pico en la parte de las luces, los blancos, las luces y los tonos medios. O sea, me quiere decir que no tengo píxeles con blancos, luces altas y tonos medios, sino que mi pico está hasta este lado, entonces mi fotografía está completamente oscura. Aquí va a ser muy seguramente una fotografía con ruido o totalmente así, tal cual, oscura. Cuando vemos que el piquito ya se empieza a mover hacia la derecha, aquí podemos observar que sigue estando en la parte de los negros y los oscuros, pero ya empiezo a tener píxeles con la parte de las sombras y tonos medios. Acá, tonos medios y sombras. Entonces, muy seguramente mi fotografía es una foto nocturna. Me está diciendo el histograma, oye, tu foto está oscura, podríamos decirlo, pero no está subexpuesta. Entonces, según las luces que aquí aparecen, la foto, pues, estamos hablando ya de una foto tomada en la noche. Cuando mi pico se empieza a ir hacia la derecha o está hasta la derecha, pero sin tocar en la parte de la parte de los blancos puros, pues es una fotografía que empieza a estar expuesta a la derecha. Quiere decir que voy a tener ruido bajo, pero ya voy a empezar a sobreexponer. Mi fotografía ya va a empezar a tener ahora todo lo contrario. En vez de estar completamente oscura, ya va a empezar a hacer una fotografía que va a tener más luz. En cambio, cuando tiene un equilibrio, si se dan cuenta en la parte de píxeles, aquí recuerden esta parte que son los píxeles, la cantidad de píxeles que hay y también los ejes. Decíamos que acá hay más píxeles y acá hay menos píxeles. Y pues estoy en la parte de las sombras y estoy en la parte de exposición y estoy en la parte de las altas luces. Entonces, estoy hablando que mi fotografía está compensada. Es una exposición neutral. Aquí suelen ser los ajustes correctos. Y cuando llegamos que la foto ya, el pico está a este lado por completo, está al lado derecho, quiere decir que mi foto tiene muchísimos píxeles en tonos blancos, los blancos puros. La foto, por lo tanto, ya está sobreexpuesta, ya no vamos a recuperar información, se dice que es una foto quemada. Y pues bueno, a veces intencionalmente nosotros vamos a empezar a sobreexponer nuestra foto o si no, subexponer nuestra foto. Esto se hace, repito, intencionalmente y va a depender mucho del objetivo que tengamos. Por ejemplo, esta fotografía que están viendo ustedes sería algo similar a un histograma dependiendo los tonos que aquí tiene, que son negros, y la fotografía está oscura, el histograma sería algo similar a el expuesto a la izquierda. No es subexpuesto porque no es tan negra la foto, pero sí tengo más tonos oscuros. Y lo podemos ver, tenemos también sombras. Sería entonces un histograma el histograma se estaría comportando algo parecido al expuesto a la izquierda. No sería un expuesto neutral porque la fotografía evidentemente está oscura, tiene más píxeles en negros y en sombras, ni pues muchísimo menos sería una foto sobreexpuesta porque casi no tiene píxeles en blanco. Nosotros nos vamos a empezar ya a manejar por medio del histograma, vamos a comenzar a leerlo. Recuerden que nada más es una guía. Disculpe, maestra, dice Sí, que ya no va a tener tiempo. El tiempo se va a acabar. ¿De verdad que así aparece? A ver, denme un segundo. A mí no me ha llegado el... Bueno, a mí me aparece el anfitrión ha actualizado esta reunión y ahora incluye minutos ilimitados. A mí ni me apareció nada, de verdad, se los juro. Bueno, de todas maneras, si por algo nos llegara a sacar, les comparto un nuevo enlace, ¿vale? Y gracias por avisarme.
Sí, de acuerdo, gracias. Gracias a ustedes. Y bien, entonces decíamos esta parte, ¿no? De histograma. Nada más va a ser una guía, nosotros vamos a seguirlo tal cual como guía, no quiere decir que sea 100% así de apegarnos al histograma, porque influyen muchas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos midiendo la luz de elementos de ciertas zonas únicamente. Nosotros estamos midiendo aparte la luz que ha sido que llega hacia el producto y está rebotada. Si nosotros tuviéramos un fotómetro de mano, que son unos aparatos, ahí sí estaríamos midiendo la luz en general. Aquí únicamente estamos midiendo la luz que está siendo rebotada del producto. Así que, pues, únicamente veámoslo como una guía, nos va a ayudar bastante al momento de empezar a exponer o saber si los parámetros están correctos. Otro que nosotros vamos a manejar se llama exposímetro. El exposímetro normalmente viene en la cámara digital. En un teléfono celular también está la opción del exposímetro. Sin embargo, pues a mi parecer, hablando personalmente, yo me acomodo más con el histograma cuando hago foto con el teléfono. Cuando utilizo la cámara, pues sí, mi cámara me baso al 100% al exposímetro. El exposímetro tiene la misma función que el histograma. El exposímetro también nos va a permitir medir la luz para saber si la fotografía está expuesta de manera correcta. Aquí lo vamos a conocer como los pasos de luz. Se dice que el exposímetro es esta pequeña rejita que aquí vemos, esta como regla, y tenemos un 0. Hacia la derecha vamos a tener un 1 y un +2. Hacia la izquierda, un -1 y un -2. Esos se llaman pasos de luz. Si nos vamos del 0 al puntito que está en el antes de llegar al 1, quiere decir que demos medio paso, después un paso y así nos vamos. También esta herramienta nos va a servir pues justamente eso, comenzar a saber si la luz que nosotros tenemos es correcta, y nos va a permitir sobreexponer o subexponer cual sea el caso. Por ejemplo, cuando nos empezamos a ir hacia el 1 o hacia el 2, estamos sobreexponiendo la fotografía, tenemos exceso de luz. Cuando nos marca el exposímetro que está en el -1 o el -2, ya estamos hablando que es una fotografía que está oscura. De hecho, en la cámara digital, normalmente el exposímetro nosotros lo vamos a ver que se comporta solito, se empieza a mover, y ustedes dense cuenta cuando comiencen a disparar en diferentes zonas, su exposímetro va a empezar a cambiar. Aquí lo que nosotros vamos a comenzar a hacer es ajustar los elementos del triángulo de la exposición para que con ello, pues bueno, nosotros ya vemos si nuestro exposímetro nos está marcando que es un -1 o -2, pues bueno, entonces, ¿qué hago? Tal vez abriría el diafragma o movería la obturación, o tal vez comenzaría a subir el ISO. Eso ya va a depender lo que ustedes quieran hacer para que pues el exposímetro nos marque en 0. Yo normalmente lo que hago es mover obturación, pero ya cuando veo que mis fotos ya estoy agarrando una velocidad muy lenta y empiezo a tener movimiento, pues bueno, entonces dejo la velocidad rápida y me muevo con los otros dos elementos, ya sea ISO o sea diafragma. Ahora sí que de esto va a depender bastante lo que ustedes quieran hacer. Veamos aquí unos ejemplos. Este sería el histograma, el exposímetro en un teléfono. ¿Cómo funciona el exposímetro en el teléfono? Bien, habíamos dicho que en la cámara el exposímetro se mueve por sí mismo, ¿no? Se va comportando y nosotros ajustamos parámetros hasta que nuestro exposímetro nos marque en 0. Cuando marca en 0, se supone que es una exposición correcta. ¿Qué pasa entonces con un teléfono celular? Bueno, con un teléfono celular nosotros vamos a ser quienes vamos a empezar a mover.
a la izquierda o hacia la derecha, y va a depender lo que querramos hacer. La parte de hasta acá abajo es mi histograma. Si se dan cuenta, apenas si se ve una línea horizontal y una línea vertical. La línea vertical está súper pegado hacia la izquierda, quiere decir que es una foto completamente oscura y evidentemente no hay nada de luz en la fotografía, es una pantalla negra. Y aparte, pues aquí tengo el exposímetro. Yo manualmente empezaría a cambiarlo para, pues bueno, comenzar a ajustar los elementos. Esto sería las referencias a lo que estamos viendo. Un histograma que se dice que tenemos equilibrio, que tenemos sombras correctas, que tenemos, bueno, las sombras ideales, se puede decir, que la exposición está bien, que la foto no está ni oscura ni clara, pues estaría marcando el exposímetro en 0 y el histograma tendría un balance, un equilibrio. Estaría ambos picos equilibrados. Si me voy a los subexpuestos, estamos viendo que ya hay más negros, hay más sombras, hay más contrastes. Mi histograma se estaría moviendo hacia el lado izquierdo y yo ya estaría, según el exposímetro, un paso a la izquierda. Ahora, si una fotografía que me marca el exposímetro que tiene un paso hacia la derecha, sería una fotografía con más luz y el histograma ya me está marcando hacia la derecha. Y pues sí, evidentemente vemos que la fotografía pues tiene más luz, no tiene sombras y ya está sobreexpuesta. Quiere decir que tiene exceso de luz. Y esto nos va a servir para que nosotros comencemos a crear sombras, crear contrastes, empezar a exponer de una manera correcta para que, pues bueno, nuestra fotografía nos salga con cual sea el objetivo, podamos llegar a él. Lo que les decía, muchas veces intencionalmente nosotros comenzamos a subexponer. Este sería, por ejemplo, yo personalmente me quedaría con la foto que está subexpuesta porque estoy recuperando colores, recuperando texturas, recuperando sombras. Se supone que esta fotografía, la del lado izquierdo, la primera, está expuesta de manera correcta, ¿no? Y pues en cambio se ve, para mí, no se ve bien, me gusta más la del lado izquierdo, entonces intencionalmente lo que yo estoy haciendo es subexponer un poco la foto para pues que justamente cumpla el objetivo que estoy buscando. Tal vez estoy buscando que la fotografía tenga sombras, contrastes, que tenga más tonos negros, más tonos oscuros, pues voy a empezar a subexponer intencionalmente. Y esto no quiere decir que esté mal, al contrario, si esa es la intención, está súper bien porque hay argumentos. Y pues bueno, hasta ahí, ¿tienen alguna duda con respecto a esta parte? ¿No? Muy bien. Sí, Ari, disculpe una duda. Adelante. A ver, según lo que comentas, este exposímetro es automático, o sea, solo te indica si está sobreexpuesta o subexpuesta la imagen. Pero también tú la puedes mover manualmente, eso sería ya, digamos, yo puedo enfocar bien, como indica acá en la imagen de la izquierda, pero si intencionalmente quiero que esté más oscura, ya yo lo muevo manualmente. ¿Esa sería la idea? O sea, a ver, disculpa, a ver, sí. Sí, de hecho, pues bueno, el exposímetro también va a depender mucho de la cámara. Por ejemplo, mi cámara sí se mueve de manera, me marca la exposición, ¿no? Yo una vez que voy a tomar una foto, ya me marca el exposímetro que si está en 0 o si está -1, +2, etcétera, ¿no? Y eso me va marcando. Y cuando tomo la foto y no muevo nada, pues justamente la foto ya me va a aparecer. Si me marca -2, pues está muy oscura, ¿no? Y lo que hacemos normalmente es comenzar a ajustar triángulo de exposición para que, pues bueno, nos marquen 0, ¿no? Por ejemplo. O si no, si queremos subexponer intencionalmente, como decíamos la fotografía, pues igual movemos triángulo de exposición para, pues justamente,
crear lo que queremos hacer y el exposímetro ya nos esté marcando en la parte del -1 o en todo caso, bueno, el -2 ya sería una foto muy oscura. Sería un pasito hacia la izquierda o si no ya un paso completo que es el -1. Así sería de manera intencional. No sé si la cámara digital que tienen se pueda ajustar el exposímetro. Yo tengo entendido que no, que se ajusta únicamente si movemos el triángulo de exposición. Es la única manera que el exposímetro trabaja. En el teléfono nosotros sí lo podemos mover, podemos cambiar así tal cual, si estamos en 0, pasarnos al -1 o el -2, o pasarnos al 1 o el +2, ¿vale? Juan, no sé si esto responda a tu pregunta. Sí, bueno, lo he visto en el teléfono, puedo intencionalmente cambiar ese valor y en la cámara también la puedo cambiar. Pero Súper. también cuando estaba tomando mis fotos aparecía, ¿no? El +2 en rojo. Me imagino que estaba subexpuesto o sobreexpuesta la foto y me estaba avisando. O sea, o me avisa o también yo puedo cambiarlo, me imagino, para que sea intencional. Así es, justamente. De hecho, normalmente las cámaras avisan con una luz roja y cuando la luz aparece verde, tiene un foquito como verde, quiere decir que se supone que ya está la exposición correcta. Pero pues bueno, regresamos a la misma. Esto va a depender muchísimo de lo que ustedes quieran hacer. Está la fotografía en clave baja y clave alta, y la clave baja es cuando la foto tiende a ser subexpuesta. La clave alta es cuando nosotros intencionalmente sobreexponemos un poco, ¿vale? Sí, gracias. No por nada. Y bien, ahora Yo, también, yo tengo, perdón, claro, yo tengo una duda, pero a lo mejor no le entiendo. Si yo voy a tomar una foto, eh, luego le pongo el ISO y todo en el momento que yo antes de tomar la foto, o pueda ponerle todos los efectos después de tomar la foto. pues bueno, lo ideal es que nosotros realicemos el triángulo de la exposición antes de tomar la foto, porque pues de esta manera vamos a tener la imagen que querramos o que necesitemos. En cambio, sí se puede ajustar también estos elementos en la parte de postproducción, pero para ello vamos a necesitar pues un programa de revelado digital y aparte no se puede trabajar con cualquier archivo o formato. En todo caso tendría que ser con el formato RAW, que es el negativo digital. Recomendación, ajusten el triángulo de exposición antes de realizar la fotografía. Posteriormente, en la parte de retoque digital y revelado digital, nada más arreglen ciertas o pequeños detalles. También pasa de que nosotros podemos realizar una fotografía y pues podemos observarla y ya de ahí determinar si tiene más luz, menos luz y comenzar a realizar más fotos. También es una manera de aprender a dominar un poquito más esta parte. De hecho, ahora el teléfono pues nos permite eso, todavía verlo hasta un poquito más fácil. ¿Vale, Sonia? Gracias. No, por nada. Bien, ¿alguien más quisiera agregar algo, alguna otra duda, algún comentario? ¿No? Bueno, pues nos vamos a la parte del enfoque. ¿Qué es el enfoque? Pues bueno, el enfoque también es algo muy principal y muy importante en la fotografía. El enfoque pues va a permitir que la cámara detecte la zona y la capture con nitidez. Hay dos modos de enfoque. Por primera instancia vamos a tener manual. Esto, como todo lo que es manual, quiere decir que nosotros tenemos la libertad de elegir cómo o qué es lo que queremos enfocar y tenemos la libertad de escoger los ajustes que necesitemos. También tenemos el automático. Aquí la cámara se va a guiar de la distancia, el contraste y enfoca el objeto más cercano del objetivo, en este caso la lente. El automático es recomendado para los autorretratos o fotografías con movimiento.
El enfoque manual es recomendado para fotografía macro o para fotografía de retrato. En la fotografía macro, pues bueno, son elementos súper pequeños y por lo tanto necesitamos resaltar tal vez texturas o tal vez colores o lo que tengamos en mente, y para ello, pues muchas veces necesitamos enfocar ciertas cosas. El retrato, normalmente en retrato lo que enfocamos son caras, son rostros, ojos, y pues el enfoque manual nos va a dar esa libertad de elegir qué es lo que queremos enfocar. También el enfoque manual nos permite crear algo que se llama profundidad de campo, que va muy de la mano con la parte de diafragma. Y bien, veamos. Con el enfoque manual tenemos la opción del enfoque selectivo. Esto quiere decir que únicamente enfocamos una pequeña parte de la imagen y tenemos todo lo demás desenfocado. También tenemos el efecto buque. El buque es cuando tenemos un desenfoque gradual y normalmente se caracteriza porque tiene puntos de luz uniformes. El enfoque automático, que lo vamos a conocer como AF, aquí podemos enfocar de manera simple, enfoca el objetivo seleccionado calculando la distancia. Es recomendado para objetos sin movimiento, y también tenemos el enfoque de manera continua, que también es parte del enfoque automático. Esta opción pues lo que hace es enfocar los objetos con movimiento. Enfoque de manera continua se recomienda cuando estamos haciendo, por ejemplo, barridos. Aquí lo que vamos a hacer es enfocar nuestro elemento para que este nos salga nítido y todo lo demás nos salga desenfocado. Y pues bueno, este sería un ejemplo de una fotografía con enfoque selectivo. Si se dan cuenta, la selección nada más está en la manzana y todo lo demás lo tenemos completamente desenfocado. Este sería un ejemplo del efecto buque. El buque se utiliza mucho para composición. Este se hace normalmente con luces redondas. Solemos utilizar luces de Navidad, o si no, muchas veces se hace con fuego. Este tipo de enfoque, pues bueno, se utiliza también mucho para producto en la parte de composición. Aquí tenemos otro ejemplo de fotografía con buque. Si se dan cuenta, es únicamente iluminación. Estamos nuevamente controlando la luz. La fotografía es eso. Una vez que le agarremos la onda a la luz y la sepamos manejar y controlar, pues podemos crear fotografías muy impresionantes. Este es un la barrido. pantalla? ¿Perdón? ¿Tienes pantalla o no? Sí, estoy compartiendo. ¿Sí ven los demás mi pantalla, chicos? Sí. Sí. Se ve mi... ¿Sí? Sí. Ok, gracias. No, por nada. Bien, aquí tenemos un barrido. El enfoque, el que habíamos mencionado, el de manera continua, pues normalmente lo que hacemos es enfocar a la persona, tenemos nuestro punto de enfoque y después barremos lo demás. De los puntos de enfoque van a cambiar y van a ser dependiendo la cámara que tengamos. Para una cámara reflex, pues o cámara digital, tiene ciertos puntos de enfoque, y el teléfono lo que tiene, pues son opciones de enfoque. Los puntos de enfoque en la fotografía son las zonas del sensor de la cámara, los cuales son sensibles a los cambios en el contraste de la imagen. ¿Esto qué quiere decir? Pues son pequeños puntitos que nosotros vamos a ver a través de nuestro visor o de nuestra pantalla en una cámara digital, y vamos a seleccionar el punto de enfoque que necesitamos, y va a depender muchísimo lo que queremos enfocar. Recordemos, la parte de enfoque lo vamos a conocer como la parte nítida de la imagen. Importancia del enfoque. A ver, antes de pasar a esta parte, ¿ustedes cuál creen que sea la importancia de enfocar una fotografía? Para hacerlo resaltar, ¿no, maestra? Muy bien, ¿sí? Para observar claramente el objeto que me interesa. Muy bien, sí, también. Para que esa parte que me interesa no salga borrada, así barrido. Muy bien, ¿sí?
sería para destacar la imagen principal del fondo. Súper también, muy bien. Sí, en efecto, todo lo que acaban de comentar es parte del enfoque. El enfoque nos va a dar nitidez, nos va a resaltar elementos de lo demás y principalmente nosotros ya vamos a empezar a crear puntos de interés en la fotografía. Una fotografía que está completamente desenfocada y se ve muy borrosa, pues es una fotografía que no es interesante. Una fotografía donde ya enfocamos una parte, ya le estamos dando protagonismo a esa parte. En producto, por ejemplo, me regresó a la presentación. Aquí pues tenemos nuestro punto de enfoque, la persona, ¿verdad? Porque está totalmente enfocada, es nuestro punto de interés. Aquí nuestro punto de interés pues son los productos, porque son los que tienen nitidez y todo lo demás está desenfocado. Nuestro punto de interés es el helado, todo lo demás está completamente desenfocado. El enfoque pues nos va a permitir eso, darle protagonismo a los elementos que necesitamos o que queremos que sean los más interesantes en la fotografía. Estamos ya comunicando visualmente de esto es lo que a mí me interesa que tú veas y cómo lo voy a hacer a través del enfoque. Para eso, pues bueno, decíamos que la cámara digital tiene estos puntos de enfoque. Nosotros los vamos a comenzar a activar. Pensemos que probablemente voy a crear esta fotografía, ¿no? Quiero enfocar la manzana y todo lo demás me salga desenfocado. Bueno, pues ¿qué puntos de enfoque yo estaría activando? En mi cámara digital serían los de acá. Tal vez lo de manera vertical. ¿Para qué? Pues aquí en esta parte del sensor sean los que tengan nitidez y justamente me enfoque el elemento que está en esa parte, que es la de la manzana. Me estaría dando la nitidez en la manzana y todo lo demás me saldría desenfocado. Aquí tenemos, bueno, de hecho son muchos puntos de enfoque, pero los que más utilizamos es el vertical. Tal como lo menciona, únicamente se están activando los puntos de manera vertical. Tenemos el horizontal que únicamente se seleccionan los puntos horizontales y finalmente el cruzado. Aquí estaríamos activando puntos verticales y horizontales. Esto va a depender también lo que ustedes quieran hacer y qué es lo que quieran enfocar. En un teléfono celular, depende mucho de las opciones de los teléfonos, no todos tienen las mismas, pero pues normalmente vamos a tener autoenfoque manual, macro, detección de caras, enfoque selectivo, autoenfoque continuo e infinito. ¿Para qué sirve cada uno? Pues bueno, el autoenfoque ya vimos que es el automático, ¿vale? Basta con que nosotros seleccionemos lo que queremos enfocar y lo que va a hacer es que la lente va a seleccionar el objeto más cercano que tengamos y eso es el que va a enfocar. Todo lo demás nos va a salir desenfocado. Tenemos el manual, nosotros vamos a elegir qué es lo que, qué tanto queremos enfocada la fotografía y qué es lo que queremos enfocado. Tenemos el macro. Este normalmente es para elementos muy pequeñitos. Sí me escucho, ¿verdad? Es que por ahí escuché ruidos. Se escucha el ruido, pero sí te oyes. Ah, bien, entonces, vale. Creo que Jonel tiene su micrófono. Ok, ¿me ayudan apagando micrófonos? Porfa. Es que de repente tenemos mucho ruido. Perdón si lo silencio. Discúlpenme, pero yo también de repente me distraigo y ya les estoy diciendo cosas que no son. Pero, pues bueno, gracias. Y bien, decíamos que también está el de detección de caras. Este normalmente es más automático. El selectivo, nosotros seleccionamos qué es lo que queremos enfocar. Este sería el selectivo. El continuo sería este de acá. El continuo es para elementos, por ejemplo, barridos, que era lo que decíamos, con fotografías con movimiento. El infinito cuando estamos creando fotografías con larga exposición. Por ejemplo, una lluvia de estrellas o
este tipo de foto. Perdón que me regrese tanto, pero aquí tengo los ejemplos. Ya, por ejemplo, esta de acá. El enfoque infinito nos va a permitir tener una fotografía con nitidez en ciertas partes. Y para fotografías, cuando utilizamos largas exposiciones. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a usar el enfoque en nuestra cámara de nuestro teléfono? Normalmente tenemos un círculo o un cuadrito. Nosotros lo podemos manipular y lo podemos mover donde querramos. Por ejemplo, aquí lo pasé en la parte de este muñequito. Pensemos que nada más quiero enfocar el muñequito. Bueno, lo voy a colocar ahí porque ese es mi punto de interés. Y pues bueno, tengo el enfoque automático. Aquí me dice auto, quiere decir que está automático. Lo que va a hacer mi cámara es que cuando yo haga un pequeño movimiento muy ligero de la muñeca, lo que estoy haciendo es mover nada más la muñeca, no la cámara, sino la muñeca, lo que va a hacer es que va a detectar este objeto, mi cámara lo va a hacer, la lente, y automáticamente me va a enfocar al muñequito y todo lo demás me va a salir desenfocado. Recomendación, ustedes empiecen con el enfoque automático porque, vaya, pasa. Y les puedo decir que a todos nos pasa de verdad que no le prestamos atención al enfoque o que a veces es una de las cosas más complicadas al entender o aplicarlo. Recomendación, comiencen con el automático a buscar su punto de interés. Ustedes vayan seleccionando qué es lo que quieren que sea interesante en su foto y comiencen a darle nitidez a esa parte. Ya después migren a la parte del manual y las otras opciones. Por el momento, háganlo de manera automática. Claro, si quieren hacer una larga exposición o cualquier otro tipo de foto, pues sí, utilicen las otras opciones. Pero normalmente para este tipo de productos, comiencen con el automático, posteriormente ya váyanse al manual y después chequen las otras opciones del teléfono. Y pues bueno, aquí tenemos una fotografía con un enfoque selectivo. Está únicamente seleccionado este primer elemento y todo lo demás lo tenemos completamente desenfocado. Si se dan cuenta, la parte de atrás nos aparece con un desenfoque que a su vez tiene una cierta profundidad. Ahora está al revés. Mi elemento de atrás es el que está completamente enfocado y el primero está desenfocado. La fotografía también la vamos a entender por planos. Cuando me refiero a planos, es la distancia, así tal cual los planos que tenemos. Esta fotografía tiene un primer plano, que es el de acá. Este elemento de atrás es un segundo plano. Finalmente, el fondo va a ser un tercer plano. Entonces, cuando decimos enfoca tu foto en un segundo plano, quiere decir que sería esto. Enfocar la foto, el elemento en un primer plano, sería este de acá. Tenemos enfocado este producto en el primer plano. ¿Cómo se ve esta foto desenfocada? ¿Ustedes cómo la notan? ¿Creen que sea una foto interesante? No, Así es una foto que deja de ser interesante porque, pues bueno, lo que estamos viendo es algo totalmente sin ningún punto de interés y aparte no se alcanza a percibir a detalle lo que queremos. Cambia bastante cuando estamos enfocando. Aquí ya tenemos a la mujer enfocada y aparte es un enfoque selectivo porque está lo de atrás desenfocado, ¿vale? Se dan cuenta, hasta cambia la percepción de la fotografía. Se ve muy diferente en temas de composición. Tiende a ser más interesante. Y pues bueno, hasta la parte del enfoque, ¿tienen alguna duda o comentario? Tengo una pregunta. Adelante. En el caso, por ejemplo, de barridos, por ejemplo, el carro, se enfoca el auto y también va con movimiento la cámara, ¿o cómo funciona ahí? Sí, es que el barrido tiene un truco. Cuando estamos realizando un barrido, lo que vamos a hacer
por ejemplo, es enfocar, ¿no? Buscar nuestro punto y enfocarlo y posteriormente nos vamos a mover a la dirección del carro para que justamente el carro nos salga enfocado. Bien, me regreso a ese ejemplo. Creo que está acá, la de la bicicleta. Pensemos que queremos enfocar, hacer esta foto, ¿no? Lo que vamos a hacer por primera instancia es, pues bueno, nuestro triángulo de exposición. Esta foto está realizada de derecha a izquierda y lo podemos ver por la bicicleta que va hacia esa dirección. Cuando realizamos este tipo de foto, lo que hacemos nosotros es agarrar a la persona, la enfocamos y nos empezamos a mover conforme vaya moviéndose la persona. Y esto va a hacer que, bueno, la fotografía nos salga enfocado en nuestro objeto y todo lo demás nos salga desenfocado. Sería algo así, mira. Tengo mi objeto, lo que yo voy a hacer es empezar a moverme así. No sé si sea con la cámara del teléfono o con la cámara digital, pero antes ya enfoqué a la persona con la bicicleta. Me empecé a mover y eso va a hacer que todo me salga completamente. Por el movimiento que estoy haciendo, estoy barriendo el fondo y me va a hacer que todo me salga completamente desenfocado, pero nada más enfocado al señor de la bicicleta. ¿Vale, Carla? Sí, gracias. No, por nada. Y bien, esto nos remite a otra segunda parte que también es muy importante, la distancia focal. ¿Por qué vemos distancia focal? Bueno, porque es de lo más sencillo que hay y aparte es súper indispensable entenderlo para saber con qué lente nosotros vamos a trabajar. La distancia focal es aquella que existe entre el centro óptico de la lente y el punto focal. Estamos hablando de la lente en especial. En el celular el punto focal es el sensor de la cámara. La distancia focal la vamos a medir por milímetros. Por eso los lentes de una cámara digital, pues bueno, tiene números y aparte milímetros. Y nos está dando muchísima información de la lente y para qué sirve cada lente. La distancia focal nos va a permitir crear profundidad de campo en la fotografía. Por ejemplo, nosotros vamos a entenderlo con este pequeño esquema. Tenemos nuestra cámara y nuestra lente. Decíamos que la distancia focal es aquella que existe entre el centro óptico de la lente y el punto focal, en este caso el sensor. Aquí está, en donde está el cruce, tenemos por ahí podríamos decir que tenemos la parte de nuestra distancia focal. Y bueno, aquí podemos observar que va a depender, nos dice, entre menos distancia focal, si tiene menos distancia, nosotros vamos a tener más ángulo de visión. Estas líneas moradas las conocemos como ángulo de visión. Estas líneas que son de forma, estos puntitos, va a ser lo que vamos a marcar como nuestra distancia focal. Cuando modificamos la distancia focal, lo que realmente hacemos es modificar el ángulo de visión. No hacemos zoom, ni quitamos zoom, ni nada. Lo que estamos haciendo nada más es modificar el ángulo de visión. Entre más distancia focal tengamos, menos ángulo de visión vamos a tener. Por lo tanto, nuestro objeto va a estar más cercano a nuestra lente. Ojo, no hay que confundirlo con el zoom. El zoom es diferente. Aquí lo único que hacemos es el ángulo de visión que vamos a tener. Para que quede más claro. Por ejemplo, nosotros aquí podemos observar que tenemos, dependiendo la lente, la distancia focal. Una lente que dice ojo de pez es un ángulo de visión muy grande y aproximadamente a 8 milímetros, así lo vamos a llamar como 8 milímetros. Traducido en números,
pues bueno, estamos hablando que son muchos metros de ángulo de visión lo que tenemos. Y pues bueno, si se dan cuenta, la zona que está en verde es muy pequeñita. Entonces vamos a tener no tanta profundidad, pero nuestro ángulo de visión va a ser muy amplio. El lente angular, que es de 8 a 25 milímetros, normalmente aquí vemos que nuestro ángulo de visión ya se está reduciendo y vamos a tener más profundidad, más distancia. Podemos fotografiar un objeto que está más lejos que en este ojo de pez. Después tenemos el normal o el estándar, que es de 25 a 65 milímetros. Nuestro ángulo de visión todavía está más pequeñito, pero podemos fotografiar objetos que están más lejos todavía. Después un teleobjetivo o un telefoto es de 65 a 160 milímetros. Nuestro ángulo de visión todavía está más pequeñito, se reduce, pero puedo alcanzar a fotografiar objetos que están todavía más lejos que un angular no me permitiría fotografiar. Y finalmente tenemos un super teleobjetivo. Ángulo de visión entre 160 a 600 milímetros, un telefoto. Distancia focal. Mi ángulo de visión súper reducido, pero yo ya puedo fotografiar objetos como la fauna, deportes, la luna, objetos que están súper lejos que evidentemente un lente normal no me va a permitir hacer. Y pues bueno, nuestro lente, entre más angular sea la lente, más deformación vamos a tener en el objeto. Por eso en un ojo de pez, pues normalmente lo que pasa es que nuestra imagen se distorsiona, se ve completamente angular, tal cual. Por eso nosotros, pues bueno, vamos a checar bien qué tipo de lente necesitamos para realizar la fotografía. Si yo quisiera fotografiar la luna, sé que un lente normal no me lo va a permitir porque su ángulo de visión no llega hasta allá. Voy a necesitar entonces un telefoto. Para producto, el lente, si es que van a utilizar fotografía de cámara digital, sería el lente el normal o el estándar, que es el que me da la visión, la mirada a lo más cercano al ojo humano. Y pues bueno, aquí veamos este ejemplo, cómo se vería. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía hecha con un 18 milímetros. Si se dan cuenta, es un ángulo de visión súper grande. Vemos todos los elementos que hay atrás, vemos casitas, arbolitos. Un 24 milímetros sigue estando grande, pero pues ya igual y ya no cabe todo o ya no lo vemos tan así como un 18 milímetros, 35 milímetros, 55 ya redujo su ángulo de visión, el 85 milímetros todavía ya lo hizo más, hasta pues justamente el 300 milímetros, que sería un telefoto. Ya tengo un ángulo de visión súper pequeñito, pero más de cerca un objeto que estaba muy, muy lejano. ¿Vale? Entonces decíamos la distancia focal, esta parte de la distancia focal y los lentes es muy diferente al zoom. Un lente puede tener una distancia focal, pero aparte le podemos hacer zoom. Por ejemplo, aquí en la cámara del teléfono, pues no se recomienda que nosotros hagamos zoom si nuestro zoom es digital. Ya algunos teléfonos nos ofrecen un zoom óptico, pero pues bueno, ya estamos hablando de un teléfono de gama alta, por ejemplo. Y pues bueno, bastaría con que ustedes sepan qué tipo de lente quieren para pues crear la fotografía que necesiten. El ángulo de visión va a determinar la parte de escena que saldrá en la fotografía. En una cámara de un teléfono, pues bueno, nos enfrentamos a diferentes tipos de cámara. Por ejemplo, el mío tiene un gran angular, que es este de acá. Tiene uno que sería el estándar. Y aparte, creo que nada más tiene esos dos, el mío. Tiene esos dos lentes, o creo que tiene otro, pero no me acuerdo cuál es. Pero yo ya sé que si quiero tomar fotografía lo que más cercano a
a esto de 24 o 35 milímetros, pues estaría activando mi gran angular. Si quisiera tomar una fotografía lo más cercano o lo más parecido a un lente estándar, un 55 milímetros, que sería una cámara digital, pues estaría activando el lente estándar en mi cámara. Ya tendría entonces que checar qué lente necesito para pues crear lo que requiero en la fotografía. Aquí también hay que tomar en cuenta que normalmente la cámara de los teléfonos tienen ángulo de visión grande y su distancia focal es fija. Quiere decir que a diferencia de una cámara digital, no podemos como modificar ciertas cosas. En una cámara digital normalmente tenemos un lente, por ejemplo, el 18-55, que es el estándar. Entre el 18 y 55 tenemos milímetros. Nosotros podemos empezar a modificar. Aquí no, ya tenemos una distancia fija, normalmente es de 14 milímetros. Y pues bueno, aquí lo que vamos a hacer nosotros justamente es estar consciente de eso. Entonces, si yo quisiera acercarme, que mi objeto me salga más lejos o más cerca, lo que yo voy a hacer es acercarme al objeto. No voy a hacer zoom desde el teléfono porque el zoom digital me recorta la imagen. Empiezo a perder calidad en la fotografía, se empieza a pixelear. Lo que hace es como estirarte la imagen y acercártela. Y ya. En cambio, una cámara digital lo que hace es que el lente se acerca a la imagen, al objeto. Aquí no, es al revés. El objeto te recorta un pedazo de la imagen y te la van acercando a ti. Por lo tanto, si requiero acercarme o alejarme del objeto, lo que yo voy a hacer es con la cámara, ¿no? Comenzar a hacer eso. Acercarme o alejarme. Ir en esa parte. Aquí vemos unos ejemplos. Esta fotografía sería tomada con un ojo de pez. Decíamos que tenemos ya muchas, la imagen está totalmente distorsionada. Esto sería lo más parecido a un lente 18-55 y un super o teleobjetivo, el cual normalmente ya algunos teléfonos lo incluyen. Y finalmente tenemos profundidad de campo. Aquí va a ser la distancia por delante y por detrás de nuestro punto enfocado que aparece con nitidez en la fotografía o zona enfocada en la imagen. Traducido al español, la profundidad de campo va a ser la distancia que vamos, o toda la profundidad o estancia que vamos a tener en nuestra imagen. Aquí van a incluir 3 elementos: apertura de diafragma, distancia focal y la distancia entre la cámara y el punto enfocado. Una fotografía hecha con una cámara digital, si nosotros abrimos el diafragma, un 2.8, vamos a tener poquitita profundidad de campo. La vamos a entender como la zona en parte de gris. Cerramos el diafragma, se dan cuenta, es más zona en gris. Tenemos mucha profundidad de campo. Un diafragma medio, que es el 8, la zona gris es más o menos. También, bueno, en el caso del teléfono celular estamos conscientes que nuestro diafragma ya está abierto por sí mismo. Lo que vamos a hacer es utilizar distancia focal y distancia entre la cámara y punto enfocado. Nos vamos nada más a enfocar en estas dos partes. Una fotografía hecha con un zoom, por ejemplo, con la parte de la distancia, en este caso, la distancia focal, quiten esta parte de zoom, o sea, no le hagan caso, era distancia focal, de 35 milímetros, va a tener una profundidad de campo mayor. Aquí lo podemos ver, más profundidad de campo a esta que es menos profundidad de campo. Y finalmente, va a ser la distancia que tengamos. Si yo me posiciono a 1.5 metros de distancia de mi objeto, mi profundidad de campo va a ser pequeñita. Si me posiciono a 3 metros de distancia, voy a tener muchísima profundidad de campo. Y si me posiciono, por ejemplo, a 2 metros y medio, pues va a variar mi profundidad de campo. Veamos estos ejemplos. Vamos entonces a entender la profundidad de campo como el objeto nítido y lo que tenemos, por ejemplo, en la parte, la distancia, lo que vamos a tener en la imagen.
Esta es una imagen con enfoque selectivo porque evidentemente están nada más enfocados los labiales. ¿Por qué nos funciona y por qué no nos distrae la fotografía, a pesar que tengamos más elementos? Porque nuestro punto de interés se plasma únicamente en los labiales. A pesar que tengamos las sombras, los barnices y todo lo demás, a mí me interesa que el espectador vea nada más los labiales y toda la atención se va a centrar en los labiales. Aparte tiene una profundidad de campo pequeñita porque pareciera que está todo junto. No hay mucha distancia como comparación de, decíamos, esta foto. Aquí tenemos más profundidad de campo. Si se dan cuenta, aquí se observa más distancia entre el objeto enfocado y lo que hay hacia atrás. La profundidad de campo. Vemos que hay espacio, se siente libre, ¿no? Ahí podemos percibir que la foto tiene más distancia, más profundidad. Aquí en la parte de los labiales, pues obviamente no tanto, ¿verdad? Aquí no, tiene muy poquita profundidad. También tenemos la profundidad de campo grande, que normalmente es cuando todo está nítido o se alcanza a ver más profundidad en el objeto o sujeto. Vemos que ya tenemos muchísimo más. La foto que les acabo de mostrar, la de esta de acá, sí sería una profundidad de campo grande. Esta de acá. ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos con el teléfono? Vamos a centrarnos con diferentes tips. Un teléfono, como habíamos dicho, que no nos da tanta libertad como una cámara digital, pues bueno, el teléfono lo que va a hacer es darnos opciones automáticas para que nosotros le piquemos, ¿no? Digamos, esta o esta, y yo voy a crear profundidad de campo. Una de esas opciones tenemos modo retrato, simplemente lo que hace es enfocarse en una parte y todo lo demás te desenfoca. Él normalmente te hace profundidad de campo pequeña. Modo macro, hablamos de lo mismo, estamos creando fondo desenfocado, objeto enfocado, pero profundidad de campo pequeña. Alejar al sujeto principal, ya estamos creando más profundidad de campo grande y pues bueno, aquí ya hay dos opciones, si queremos fondo desenfocado o fondo enfocado. Y el mejor ángulo también nos va a permitir crear profundidad de campo, empezar a seleccionar. Y el enfoque selectivo, para que nosotros obtengamos nitidez. Dando esta opción vamos a tener todo lo demás enfocado y o nada más una sola parte enfocada y lo demás, el fondo totalmente desenfocado. Este es un enfoque selectivo, el que habíamos visto anteriormente, y con una profundidad de campo pequeña. Porque pues no parece, aquí parece que tiene muy poquita distancia entre, pues bueno, la taza y el fondo de atrás. Es algo súper pequeño. Aquí son los planos, finalmente. Aquí podemos observar que tenemos distintos planos. Y justamente esa va a ser la práctica de la semana. Nosotros vamos a crear 3 fotografías y vamos a empezar a enfocar. Mi primer plano, este niño. Después mi segunda foto, voy a enfocar mi segundo plano. Mi tercera foto, voy a enfocar mi segundo y tercer plano. Pero el reto va a ser el siguiente, que las fotografías van a tener profundidad de campo. Vamos a empezar ya a trabajar estas dimensiones. Bien, ¿tienen dudas con respecto a lo que vimos el día de hoy? O sea que vamos a sacar la misma foto 3 veces, pero con diferentes puntos de interés, por así decirlo. Así es correcto. Sí. O sea, en este caso, en la primera, pues el que está en primer plano, la segunda, el del medio, y la tercera, el del fondo. ¿Sí? Sí, así es. Obviamente Okay. con sus productos, ¿verdad? Ustedes. Sí. Sí, así es. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda con respecto a la práctica de hoy? A ver, denme un segundito, chicos, por favor.
Listo. ¿Sí me escuchó? Sí. 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 Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a lo que vamos a ver, lo que acabamos de ver para irnos a la práctica? Maestra, yo por ejemplo que no tengo objetos que vender, bueno, yo no, sino estoy tomando el curso para aprender, ¿puedo tomarle foto a otra cosa que sea de mi interés? Claro, sin problema alguno. Sí, puede tomar de cualquier producto sin ningún problema, ¿vale? Y pues bueno, vamos a la parte de la práctica. Nada más en un minuto. De pura casualidad, ¿alguien de ustedes ha tomado captura de pantalla? Sí, le aprieta los dos botones, bueno, esa es una opción. Súper. Aparte, ustedes que tengan para ustedes capturas de pantalla de esta clase, de pura casualidad, ¿alguien tendrá? Sí, Yo sí, no yo me tengo. las pueden Sí, mandar, por favor, que no tengo, no, hoy no tomé capturas de pantalla y no tengo evidencias. pero ¿de qué quiere la captura? ¿De los que participamos o de lo que tomamos de clase? No, ahorita de la clase, si alguien hizo alguna captura de pantalla. Ok, ahorita se lo mando. ¿Al grupo? Da mi WhatsApp, por favor. Sí, de acuerdo. Gracias. Y bien, ahora vamos a llevar a lo práctico lo que acabamos de ver ahorita teóricamente. Voy a empezar a compartir mi pantalla y me dicen si se ve. ¡Y! ¿Por qué no puedo? A ver, denme un segundo. Necesito darme a mí misma accesos y permisos. Listo. ¿Me dicen si se ve mi cámara? Por favor. Sí, se ve. Muy bien. Bueno, pues en este momento no nos centremos mucho en la parte de iluminación, pero voy a prender esta luz lateral. Centrémonos en la parte que acabamos de ver, ¿vale? Voy a mejor compartir pantalla. Listo. Aquí tenemos nuestra cámara. Voy a hacer el ejercicio con la cámara. Ay, perdón. Voy a hacer el ejercicio con la cámara manual. Listo. Acabamos de ver, bueno, ya vimos la parte de ISO y de velocidad de obturación. Hoy vimos enfoque y vimos exposímetro y también vimos el histograma. Cámara FV5 Lite, si es que la tienen, nos va a permitir activar el histograma. Nos vamos a ir en la parte de configuración, está en la parte de acá, en el ojito, que es el visor, y hay una opción que se llama histograma. Mostrar histograma y seleccionamos el de luminancia. Así es la manera en cómo vamos a activar el histograma en cámara FV5 Lite. Bueno. Perdón, ¿lo puedes repetir? Claro, me voy a seleccionar, me voy a ir a la opción de configuración, ojito, que bueno, que se llama visor realmente, histograma, mostrar histograma, tipo de histograma, luminancia, ¿vale? Yo personalmente casi no uso la app porque pues tiene errores en mi celular por problemas técnicos de mi teléfono. Entonces lo que yo hago es utilizar la cámara de la que está predeterminada. Aquí observemos algo, la parte del histograma. Si se dan cuenta está activado y está en la parte de aquí abajo. El histograma va a empezar a cambiar según yo, donde comience a moverme. Ahí está
la luz que ha sido proyectada. La luz se comporta de la siguiente manera. Esta luz es lateral, lo que va a hacer es irse hacia el producto, bueno, hacia todo esto, y va a empezar a reflejar. Aquí podemos ver que está reflejando. Y esta luz está proyectada, rebotada a su vez. Lo que hace el histograma es empezar a medir este tipo de luz que ha sido rebotada. Si yo, por ejemplo, me muevo con obturación, aquí, si se dan cuenta, cambió ya mi histograma por completo. Decíamos el eje horizontal y el eje vertical. Tenemos muchos píxeles en el eje vertical y el horizontal nos está diciendo que es la parte de la luminancia y los blancos. Y en efecto, mi fotografía no tiene sombras, tiene muy poquitita, la de acá abajo, esta sombra que apenas si se alcanza a ver, no la está marcando el histograma, me está marcando que tengo un exceso de blancos y no tengo sombras, porque en el eje de las sombras me aparecen 0, que 0 píxeles tienen sombras. ¿Yo qué puedo hacer? Pues bueno, comenzar a compensar tal vez con mi triángulo de la exposición. Ahora, si yo me voy hasta acá, ¿qué me está marcando? Aparte de estas líneas negras, me está marcando que, bueno, el histograma me está diciendo, ok, ya empiezas a tener compensación en los elementos, ¿no? Ya se empieza a ver completamente diferente, pero ahora está completamente oscuro. El histograma me dice, tienes muchos píxeles en la parte de sombras y negros. Y evidentemente la fotografía es más oscura que otra cosa. Prendo la luz, el histograma ya me lo cambió. Entonces, ¿qué voy a hacer? Comenzar, pues justamente, a hacer un equilibrio, ¿no? En este caso, pues tengo la fuente de luz que es muy potente, muy cercano del objeto. Ya después, cuando veamos iluminación, vamos a empezar, pues, a manejar las direcciones de luz. Esto sería por parte del histograma. Me voy a empezar a mover, a elegir. Ahí ya tengo una foto súper sobreexpuesta. Ahí ya cambió mi histograma. Sigue cambiando. Y el exposímetro igual. Tengo una foto que ya tengo, si se dan cuenta, no moví ya. Yo dejé esa velocidad de obturación ahí. Dije, yo quiero esa velocidad de obturación porque a mí me interesa tal vez realizar un barrido, ¿no? Aquí le voy a meter luces que en movimiento y mi foto se va a ver así con mucha luz, que así tenga movimiento. Que yo quiero esa velocidad, la necesito. El ISO que seleccioné, en este caso lo tengo automático porque los teléfonos son semiautomáticos. Si yo tendría que entonces, si yo ambos los tengo de forma manual, no me va a dejar mover. Sí puedo mover el exposímetro, pero no hace ningún ajuste. Entonces lo voy a dejar en automático. Digo, ok, yo quiero esta velocidad y quiero ese ISO. No quiero cambiarle más. Lo que yo voy a hacer es que ahora con el exposímetro voy a comenzar. Ahí ya tengo pues muchísima luz, mi histograma me sigue marcando lo mismo, es una foto sobreexpuesta. Aquí ya tendría pues un histograma que ya está más balanceado. Si se dan cuenta en luz, ya tenemos un equilibrio. Las zonas de acá y de acá me lo está marcando similar. Yo ya me empezaría a mover. Ya estoy subexponiendo de manera intencional. Y todavía voy a subexponer más si me muevo con obturación. El histograma ya cambió por completo. Estas herramientas nos van a servir justamente para que nosotros podamos pues comenzar a medir cuánta luz hay en nuestra fotografía y que no esté ni muy oscura ni muy clara. Bien, ¿queda claro esta parte? Sí. Muy bien. Sí. Ahora, pensemos que ahí está mi foto, ¿no? Con respecto al enfoque, el enfoque habíamos dicho que está el automático, tenemos el macro, el de paisaje y el manual. El automático lo que va a hacer es que la lente va a seleccionar el objeto más cercano. Yo ahí tengo este circulito, voy a mover. Pensemos que tengo dos elementos. Ahí está. Tengo aquí dos elementos, ¿no?
Tengo este volt y aparte tengo un vino. Yo quisiera enfocar este vino. Lo que yo voy a hacer es seleccionar el enfoque ahí. Muy ligeramente la cámara lo que hizo pues fue enfocar el objeto más cercano. En este caso, el vino. Mi enfoque selectivo, yo quisiera enfocar el de acá. Muevo el enfoque y ahora me enfocó la parte de la lata de volt. Regreso aquí al vino o la lata de volt. También tenemos las otras opciones, que es el macro. Quisiera enfocar, por ejemplo, para objetos más. Les vamos a respetar la parte de la distancia focal, que era lo que decíamos, porque si yo me acerco mucho, pues nunca me va a enfocar. Entonces voy a empezar a respetar esa parte. Ahí ya tengo enfocadas las letras, pero si se dan cuenta, todo esto desenfocado. Y así voy a poder seleccionar, dependiendo. Ya tengo un enfoque. Ambos productos están enfocados. Aquí nada más el vino está enfocado. Y finalmente vimos la parte, ¿qué otra parte? Está el enfoque y la profundidad de campo. La profundidad de campo va a ser pues todo esto, ¿no? Decíamos que va a depender mucho de nuestro diafragma. El diafragma ya está abierto, el diafragma ya está completamente, yo no lo puedo manipular ni lo puedo mover. Entonces lo que puedo hacer es empezar a crear profundidad. Al momento que yo enfoco este producto, al momento que está enfocado, por ejemplo, este producto de acá, y me desenfoca todo lo de atrás, tengo, esto lo vamos a conocer como nuestra profundidad de campo, desde el lente hacia acá, o puede ser del objeto hacia atrás, de la zona enfocada. Todo esto es mi profundidad de campo, que a su vez, si se dan cuenta, reduce, se hace pequeñita cuando enfoco al objeto y desenfoco lo de atrás. Para crear profundidad de campo grande, yo me empezaría a mover. No le voy a hacer zoom, sino me voy a mover. Incluso tal vez yo lo movería más para acá y ya tengo más profundidad de campo, más distancia que va a haber entre los objetos. ¿Qué pasa si yo le hago, por ejemplo, un zoom a mi ahí se no era, perdón. Aquí está mi objeto. Le tomo foto y le voy a empezar a hacer zoom. Observan cómo me está ocasionando muchos píxeles, la imagen es destructiva. Lo que está haciendo es recortarme la imagen y acercármela. Es una imagen con muy mala calidad. Entonces, lo que yo voy a hacer para justamente hacer que mi fotografía no salga así y, por ejemplo, necesito acercarme a este objeto, pues bueno, tengo dos opciones. Una, o acerco mi objeto o yo me acerco al objeto. ¿Vale? ¿Queda claro esta parte? Queda claro qué es la profundidad de campo corta y la profundidad de campo grande y cómo vamos a identificar la profundidad de campo. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, en esta foto, bueno, omitan la parte de la iluminación. Habíamos dicho que no vamos a darle ahorita importancia a la iluminación. Aquí, ¿cuántos planos tenemos en esta fotografía? Bueno, en esta escena o en esta foto. ¿Cuántos planos tendríamos? 2. ¿Dos? Sí, incluso si se dan cuenta, se alcanza a ver en la lata y el fondo como si estuvieran pegados, como si la lata estuviera pegada al fondo. Pero pues tenemos una distancia de centímetros. Entonces, ¿es profundidad de campo corta o grande? ¿Cuál creen que sea?
Corta. Corta. Muy bien, así es. Exacto, sería profundidad de campo corta. Muy bien. ¿Quedó claro estos ejercicios, chicos? Sí. Muy bien. Sí, Bien. maestra. ¿Duda, algún comentario, algo que quisieran agregar? No, espero no haberlos confundido. Maestra, ¿puedo realizar la actividad aunque no tenga la aplicación? Sí, sin problemas. Claro, no pasa nada. Pueden realizar la actividad. Incluso con su teléfono que ustedes, con la cámara de su teléfono. Habíamos dicho que era opcional si querían la aplicación o no. Incluso, pues me ha tocado chicos que me dicen, oye, ¿sabes que yo jamás le entendía la parte manual? Entonces me voy a la automática. Y también, no pasa nada, ¿vale? Siéntanse Sí. con la libertad de trabajar como ustedes mejor les convenga. Y pues Yo bueno, ya, quería, perdón, adelante. ah, pues es que en mi teléfono hay la opción de cámara pro y quería intentarlo por ahí porque con la aplicación no la pude descargar porque creo que no tengo espacio en mi teléfono. Sin problema alguno. Adelante. Y Gracias. no por nada, ¿ya todos me anotaron su folio? ¿Todos, todos? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Ya nadie, no lo, a nadie se le olvidó. Ya anotado. Súper, gracias. Sí, por favor, Graciela. Bien, me regreso a los chats. Yo creo que hoy sí, abandoné mucho mi chat. A ver, veamos. Eh, De todas maneras, si necesitan la grabación, pídanmela también por WhatsApp, porfa. Y normalmente lo que hago es que cuando ustedes no puedan ingresar a la clase, escríbanme por WhatsApp y avísenme. No puedo estar en la clase, pero déjenme su folio para, pues, bueno, ponerles la asistencia, ¿vale? Ese es el único requisito que les pido, que me anoten su folio y ya yo les estaría posteriormente mandando la clase. Maestra, ¿lo puede compartir en el grupo para que yo, por ejemplo, lo pueda tener también? Claro, sí. Sí, sin problemas. Vale, Daniela, ay, no sé si Daniela ya no entró, pero está bien. Y Marcela, sí queda grabada, según yo sí queda. La vez pasada también grabé de otra clase y nunca se guardó. Juan, no, sin problema, les mando la presentación y el video también de la clase pasada. Yo, la aplicación se llama Cámara FV5 Lite, ¿vale? Puedes encontrarla en la Play Store. Si tu teléfono es un iPhone, ahí desgraciadamente ya vi que no tenemos aplicación. Pero pues no importa, puedes igual utilizar las opciones del iPhone. Lo único que tienes que iPhone es más automático todavía. No tenemos tanta libertad de movernos. Y bien, entonces creo que ya todos tienen su folio, ¿verdad? Sí, perdón. Para iPhone yo tengo una aplicación, independientemente de las que me hiciste favor de compartir, que se llama Procámara y me permite manejar todas las opciones manuales. Todo lo que ahorita nos acabas de comentar me permite hacerlo. Súper, muchísimas gracias, Jaime. Muy bien, no sé si nos puedes anotar en el grupo, porfa, y si es posible, si no es mucha molestia, si nos puedes mandar una foto del logo de la cámara para quienes tengan iPhone también puedan descargarla, porfa, si no es mucho molestia. Sí, sin problema. Vale, muchas gracias. Y pues bueno, gracias también quienes me anotaron sus folios, se los agradecería bastante porque ya cuando paso lista casualmente resulta que, por ejemplo, aquí yo veo 20 conectados y nada más 15 me pusieron folio. Yo, ay, ¿quiénes son los otros 5? También luego así pasa. O me ha pasado que ya meto sus registros y son, por ejemplo, veo 20 conectados y tengo 30 registros y yo, ¿cómo está esto? Pero bueno. Bueno,
Entonces, nada más quedaría pendiente esta práctica. De todas maneras, si tienen dudas, porfa, háganmelas saber. El día de mañana yo me voy a dedicar a revisar todas las prácticas que tengo la semana pasada y de esta semana. Les estaría mandando un mensajito de las fotos que me han estado mandando, ¿vale? Y pues bueno, si ya no hay más dudas ni comentarios, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho y gracias por los folios. No se vayan sin dejar su folio. Que pasen una excelente noche. Gracias igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Las prácticas se envían al grupo o al chat personal contigo? Mejor a mi personal, porfa, porque luego en el grupo ya ni sé ni cuáles son prácticas. Ok. Sí, porfa. Gracias. Gracias.